Hola, mis queridos guerreros emplumados, espero te encuentres súper bien y estés teniendo un día increíble. Y bienvenidos a una nueva guía, un nuevo video de nuestra querida waifu china. Sí, señor, en esta oportunidad estamos hablando de un tipo de armas que... pásame la pezonera, por favor, porque me acabo de excitar de solamente recordar lo que se hizo en esta build, que fue una total locura y muy divertida. ¿Y qué será? Te estarás preguntando, pues... Ya, suficiente. Nos estamos refiriendo a las cuchillas duales, hojas gemelas, hojas duales, como le quieras decir, que en el juego son los que tienen mayor cantidad de DPS. Pero no es solamente eso lo que la caracteriza, sino que si no eres muy ducho esquivando, esto te puede interesar muchísimo, ya que tienen una pasiva que hace que tú puedas atacar casi como un modo berserker. Aparte de eso, la vamos a acompañar con un templado que estoy seguro que no sabes qué es lo que exactamente así me refiero a peste. Y no es un simple veneno y ya está, que metes ahí, listo. No, si crees que eso es lo que hace, pues estás más pelado que rodilla de chivo. Así que, si te interesa una build donde tengas mucho DPS, romper poise a lo rico, tener combates muy épicos, donde no necesitas ser muy ducho para esquivar, y aparte te vas a divertir un montón, pues esta es tu build, ha llegado al video correcto, ¿vale? Entonces no te hagamos perder más tiempo, editor de video, vamos. Verás, nuestra arma principal son las hojas de bandido, que esta se consigue donde te muestro a continuación en la zona nevada, custodiada por este enemigo que tiene los ojos rojos. Al eliminarlo, detrás de él está la cajita que justamente tiene lo que estamos buscando. El daño base de esta arma y el escalado es lo que realmente he visto que hace más daño todavía. La habilidad de esta arma es la del parry, que siendo honesto no la vamos a estar utilizando mucho. La disciplina la vamos a reemplazar por maestra de espadas, que esta sencillamente lo que hace es aumentarnos la velocidad del ataque, y aparte de eso la probabilidad de que haya choque de armas es mayor. ¿Qué es choque de armas? Pues ya te estaré explicando un poquitico más adelante esto. En las bendiciones vamos a equiparnos la fuerza tridisciplinar y la de 6 disciplinar, que esta la conseguimos en la tienda de Juanito 2. Y por último vamos a dejar la herida de peste, que esta se consigue en el pantano aviar. ¿Qué hace sencillamente esto? Pues los enemigos afectados por peste reciben mayor cantidad de daño y la pérdida de vida durante ese efecto es mayor. En pocas palabras, mientras tenga peste nosotros le hacemos más daño todavía. De por sí estas armas tienen mucho DPS y si le metemos peste le metemos aún más DPS todavía, haciendo muchísimo pero muchísimo daño. Como verás, la peste no es un tipo de veneno que tú dejas ahí y le hace un daño por segundo. No, eso lo hace es la corrupción. La peste lo que hace es que nosotros recibimos menos daño de esa fuente y nosotros le hacemos más daño. Un daño estratégico. Como arma secundaria, y esta es una recomendación, te aconsejo la de cuchillas de mosquete, que se consiguen muy temprano dentro del juego y donde te estoy mostrando a continuación. Lo importante de esta arma no radica tanto en su habilidad, sino es lo que ofrece mayor cantidad de daño antes que consigas la del bandido doble. Ojo, nuevamente es solamente una recomendación, puedes utilizar cualquier arma que tú quieras. El estilo de combate con estas armas la verdad es muy sencillo. Ataca, así de simple, ya que la pasiva que conseguimos dentro de la rama de habilidades de la espada gemela, que se llama choque de armas, pues sencillamente consta de que cuando tú estás atacando, si el enemigo te ataca y su arma coincide con la tuya, consigues una mitigación de daño casi total, aparte de que consigues puntos celestiales por cada choque de arma, no te interrumpen ni caes al suelo. Por lo que vas a poder lanzar ataques combinados de ataques ligeros con ataques pesados, logrando romper la postura de los enemigos muy rápido, encajando golpes críticos casi siempre. Aparte de eso, la acumulación de puntos celestiales es bastante rápida, por lo que también vas a poder lanzar los hechizos de manera muy constante. Sin embargo, ten en cuenta que solamente aplica cuando el enemigo tiene armas. Aquellas habilidades que son tipo artes marciales o coletazos o gorros o garras o cualquier otro tipo de arma que no daño, que no sea de armas, pues eso sí hay que esquivarlo, ya que aquí no hay choque, ¿ok? Los colgantes, vamos a iniciar con el colgante de tigre, que este se consigue como te estoy mostrándote a continuación. Tristemente está en las zonas medio finales del juego, pero es muy sencillo de conseguir. Lo bueno es que esto nos potencia el ataque físico de nuestra arma, o sea que esto es core para nuestra build, este no se mueve. El siguiente también es core, que es el colgante de águila, que este nos potencia nuestros ataques de puñalada.
Y cuando nosotros le rompemos la poisa a nuestros enemigos, adivina qué le metemos. Una puñalada. Así que cuando vayamos a enterrarle la espada por delante o por detrás, esto le va a doler aún más. Por último, el otro colgante es el que nosotros vamos a estar moviendo dependiendo del jefe con el que te encuentres. Comenzando con el colgante antidemonio, que esto lo vamos a utilizar cuando el enemigo sea mucho más grande que nosotros. En dado caso que no sea así, puedes utilizar el colgante de Dracolich, que esto prácticamente nos mitiga ese que caigamos aturdido cuando el jefe emita como un rugido. Muy útil este. O puedes reemplazarlo por el colgante que de roba vida para estar explorando por ahí. O el colgante de carne fresca, quería decir. Carne desconocida, que lo conseguimos al final del juego, que nos aumenta mucho el daño. Y el recibido también, siempre y cuando te falta una pieza de la armadura. Pero si tienes toda la armadura completa, pues prácticamente el beneficio es total. Ya estos son los más recomendados. Otros que te hacen aumentar el daño que tú haces, pero también el daño que reciba, un poquito peligroso con eso. Eso ya depende del gusto de cada quien, pero los que te acabo de decir son los más recomendados. Los hechizos, te recomiendo mucho el de Abispomancia, y este se consigue donde te estoy mostrando a continuación, en la zona nevada, donde está justamente esta señora piernas. Donde está esta señora que te está tentando la vista, muy cerca de ella. Este hechizo no nos interesa mucho por el término de la potencia, porque acá nosotros no vamos a meter a nada emplumado, sino por la acumulación de peste que tiene dicho hechizo. En el templado, como había mencionado, vamos a desbloquear la aguja de hueso peste. Y antes que alguien venga y me diga: ¿pero qué dices? Si las hojas duales se juegan con robo de vida o fuego. Sí, lo sé. Yo sé que el robo de sangre en esta build está rotísima, eres inmortal, no te mueres, bla, 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 bla. Yo sé, lo sé muy bien. Pero en un video había mencionado que yo quiero traer una build con todos los templados que tenemos dentro del juego, pues sencillamente para tener mayor variedad y explotar aún más el juego, no quedarnos sencillamente con lo mismo que te ofrece todo el mundo. Y estoy seguro que tú estás aquí para también buscar variedad y divertirte aún más. Continuando, vamos también a necesitar como agujas importantes las agujas de piedras estado y continuidad, por lo siguiente: el de estado nos aumenta la cantidad de peste que colocamos a nuestro enemigo por espadazo, y el de continuidad pues sencillamente pues extiende el efecto de tiempo que tenemos con nuestro templado. En el repositorio de ímpetus vas a distribuir los puntos como te muestro a continuación. En el apartado de las armas gemelas vas a desbloquear los puntos como te estoy mostrando, y en la disciplina de maestra de espadas vas a desbloquear ambas mejoras. El resto de las disciplinas no hace falta que te bloquees las mejoras, ya que únicamente las vamos a necesitar para nuestras bendiciones. Luego nos vamos a dirigir al apartado donde es el crecimiento de nuestro personaje y va a meter los puntos como te estoy mostrando. Acá donde están la cantidad de pociones que tiene, la efectividad de las pociones, la cantidad de templado, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hayas acabado con estos puntos, vamos a dirigirnos al apartado de la lanza, ya que también tiene puntos tanto de fuerza como de agilidad que nos podemos beneficiar de ellos. El otro que se parece mucho también es la espada larga o espada dos manos, que también tiene puntos de este tipo muy parecido. Ya sabes que si sientes que el video va un poco rápido, puedes pausarlo para que puedas estallarlo con más calma. Valoración final. Pues bien, como bien sabemos, mi hermosa Katarina me sirve como jueza durante este tipo de decisiones. Ambos estuvimos deliberando y decidimos darle una valoración total de 9.8 de 10. Sí. Muy buena. Me ha encantado muchísimo estas armas. Es que, la única pega que tenemos es que la tenemos muy corta. El alcance, claro, obvio. Y bueno, el hechizo de peste solamente hay uno. Me gustaría que hubiese más. No sé por qué hay uno, pero bueno, me gustaría que hubiese más, ya que este nos deja un poquito vendidos, pero bueno, esa es la única pega. Del resto, el DPS es letal. Una vez que metes la peste al objetivo, mira, es que ves cómo le haces el daño y te lucha, y cuando viene a ver, oye, ya no le queda casi nada de vida. Es muy buena. Pero bueno, cuéntame, ¿qué valoración le das tú?
わけにはいかんのだ。これは陛下より賜った名剣。この剣で賊どもを切り伏せてくれる。陰影の技、ここで身につけた。千里の死、心をもって恩に報い。国のために使わぬ。この老臣、まだ敵を倒せますぞ。無情を見る皮肉なものだ。無情は終焉に導く。
慈悲などない。慈悲などない。神罰。Y este fue el final con respecto al vídeo. Espero que te haya entretenido, pero sobre todo, si te gustó el video y vas a animarte a jugar esta build, me gustaría que me dejaras un poderoso like y un comentario en la cajita de los comentarios a ver qué te pareció. Al igual que si ya jugaste estas armas anteriormente, me gustaría conocer al respecto cuál es tu opinión y con qué templado lo utilizaste. Estoy haciendo directo casi todos los días en las noches, no solamente aceptando desafíos de mis suscriptores y charlando con ellos, sino mostrando cómo se construyen estas poderosas builds desde cero. Por lo tanto, suscríbete si no estás suscrito y activa las campanitas con las notificaciones para que no te pierdas de nada. Actualmente voy a empezar a hacer directos por la plataforma de TikTok también, por lo tanto aquí arriba te estoy dejando mi nombre por si acaso me quieres perseguir por allá. Esperando que te encuentres sumamente bien. Nos vemos en el próximo video y en el chat. Hasta la vista, babies.